La última hora en el mundo del espectáculo y la farándula trae consigo un giro inesperado. Dos nombres resuenan con fuerza en los medios: Ana Obregón y Alex Lecquio. Sin embargo, esta vez no son solo ellos los protagonistas, sino que también se suma un tercero que ha desatado una enorme controversia. Hablamos de Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, quien una vez más ha cruzado los límites del respeto y la ética en el mundo del periodismo. La noticia no solo ha sorprendido a los seguidores de la prensa del corazón, sino que ha generado una serie de reacciones que no dejan indiferente a nadie. Ana Obregón, quien en los últimos tiempos ha sido protagonista de varios titulares debido a su maternidad a través de gestación subrogada, ha decidido dar un paso firme. No ha dudado en interponer una denuncia formal contra la mencionada revista Lecturas, argumentando que han sobrepasado todos los límites al difundir una portada que pone en duda la legitimidad de su maternidad y hace acusaciones graves sobre su vida privada. Este escándalo ha trascendido las fronteras de los simples rumores y ha llegado a los tribunales, donde Ana ha decidido defenderse ante lo que considera una clara vulneración de sus derechos. Te invito a que sigas leyendo para descubrir los detalles ocultos de esta situación, esos que no se están contando en los medios convencionales. Esta historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista y las implicaciones legales y mediáticas son profundas. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero pedirte algo. Si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo. Es completamente gratuito, y de esta forma, podrás seguir toda la información relacionada con este y otros temas de actualidad. Solo tienes que darle al botón de suscribirse, hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no olvidar dejar tu like si te gusta este tipo de contenido. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trabajando en nuevas historias como esta, y te lo agradezco de corazón. Ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa. Hoy, viernes 4 de abril, nos encontramos con un día lluvioso en el sur de España. Como bien marca el refrán, abril, aguas mil. Sin embargo, este mes de abril ha traído consigo algo más que lluvia. Está siendo un mes de controversias y denuncias. Y lo que te voy a contar ahora es solo la punta del iceberg. En medio de todo este torbellino de opiniones y reacciones, Ana Obregón ha decidido dar un paso firme y denunciar a la revista Lecturas. El origen de este conflicto está en una portada de la mencionada revista en la que Luis Pliego, el director de Lecturas, aseguraba que la hija de Ana Obregón, a quien ella tuvo por gestación subrogada, no podía ser su hija biológica, y lo hacía una y otra vez, de manera contundente. A lo largo de varios titulares y artículos, la revista sostenía que el proceso de maternidad subrogada de Ana no solo era cuestionable, sino que, según ellos, presentaba irregularidades legales. Una acusación muy seria, que tocó lo más íntimo de la vida de Ana Obregón. La portada de la revista, con titulares sensacionalistas, fue tan impactante que causó un revuelo en los medios y las redes sociales. Lo realmente alarmante de esta situación no es solo el contenido de la portada, sino lo que ocurrió después. Al intentar buscar esa misma portada en la página web de Lecturas, uno se da cuenta de que ha desaparecido por completo. Nada de esa portada, que fue tan polémica, aparece en la web. Si intentamos navegar a través de la página para encontrarla, lo único que encontramos son portadas de semanas anteriores. Es como si, en un intento desesperado por borrar la huella de esta controversia, Lecturas decidiera eliminar todo rastro de esa publicación. Este movimiento, a mi juicio, solo incrementa la gravedad de lo sucedido, ya que indica un claro intento de esconder lo que se había difundido en un principio, como si no quisieran afrontar las consecuencias legales de lo que había sido publicado. Lo que más alarma de todo esto es que la revista no solo había puesto en duda la maternidad de Ana Obregón, sino que, además, había hecho afirmaciones que, de ser ciertas, habrían sido completamente ilegales. La revista insinúa que el proceso de gestación subrogada de Ana Obregón era ilícito, y para respaldar esta afirmación, utilizó un lenguaje muy fuerte y cargado de acusaciones. Según Lecturas, todo el proceso estaba viciado, y por eso aseguraron de manera reiterada que la niña no podía ser su hija. Esta actitud provocó que Ana Obregón no pudiera permanecer en silencio y decidiera dar un paso firme para defender su honor y su vida personal. A través de un comunicado oficial, Ana Obregón aclaró, punto por punto, todo lo relacionado con su maternidad, defendiendo su derecho a formar una familia bajo sus propios términos. Aclaró que el proceso de gestación subrogada había sido completamente legal y que se había realizado conforme a la legislación vigente. Además, aseguró que las acusaciones que se vertían sobre ella eran totalmente infundadas y que no iban a permitir que se siguiera difamando su imagen ni la de su hija. A pesar de sus aclaraciones, las opiniones sobre este tema siguen siendo polarizadas. Mientras algunos apoyan a Ana Obregón, otros tienen sus reservas. Hay quienes creen que, dada la edad de la actriz, no era la decisión más adecuada recurrir a la gestación subrogada.
Esta crítica, aunque dura, no deja de ser válida desde un punto de vista personal y social. Sin embargo, lo que es difícil de cuestionar es el evidente vínculo de felicidad que Ana Obregón muestra junto a su hija. A pesar de las dificultades que ha atravesado, se puede ver en sus ojos la satisfacción de una mujer que, a pesar de todo, ha logrado encontrar la paz y la alegría que siempre buscó. Pero lo realmente desgarrador de esta historia es pensar en la niña, en Anita. Ella es la verdadera víctima en todo esto. Desde el momento en que vino al mundo, su vida ha estado marcada por las luces de los focos mediáticos y la controversia. La niña no tiene culpa alguna de todo lo que ha sucedido, pero, lamentablemente, es ella quien está en el centro de toda esta vorágine. ¿Qué futuro le espera a Anita? ¿Cómo crecerá una niña cuando su nacimiento y su vida se ven constantemente cuestionados por la opinión pública? Este es un tema muy delicado, que pone en evidencia la responsabilidad que los medios de comunicación tienen en la creación de narrativas que pueden afectar profundamente a los involucrados. Es difícil imaginar el impacto que todo esto puede tener en la vida de una niña que, a pesar de todo el amor que recibe de su madre, se ve constantemente en el ojo del huracán mediático. No hay duda de que, en el futuro, esta niña tendrá que lidiar con los efectos de esta exposición pública, y eso es algo que realmente duele. Es por eso que es fundamental reflexionar sobre el papel que los medios de comunicación deben jugar en estas historias. Todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto, sin importar quiénes seamos o qué tan expuestos estemos. Y, en este caso, Ana Obregón está defendiendo, además de su honor, el derecho de su hija a vivir en paz. Este escándalo mediático, que ha captado la atención de miles de personas y ha generado un cúmulo de opiniones divididas, va mucho más allá de las simples acusaciones legales y los enfrentamientos entre las partes involucradas. La historia de Ana Obregón, Luis Pliego y la revista Lecturas no solo nos presenta una batalla mediática entre una figura pública y los medios de comunicación, sino que también nos invita a realizar una reflexión profunda sobre los límites que deberíamos establecer en cuanto a la privacidad, el respeto y la ética en el mundo del periodismo. Lo que comenzó como una disputa sobre la maternidad subrogada de Ana Obregón se ha transformado en un ejemplo palpable de cómo los límites entre lo que es una información legítima y lo que constituye una intromisión injustificada en la vida personal de un individuo están cada vez más difusos. En la era digital en la que vivimos, parece que todos tenemos acceso a la vida de las personas públicas con solo hacer un clic, ¿pero realmente debemos hacerlo? La controversia que rodea a Ana Obregón es un claro reflejo de cómo, en nombre de la libertad de expresión y el derecho a la información, los medios de comunicación han cruzado líneas que deberían haber permanecido intocables. Vivimos en una sociedad en la que las figuras públicas, como Ana Obregón, se ven sometidas a un escrutinio constante, en el que cada paso que dan se convierte en un tema de conversación pública. ¿Pero es esto justo? La invasión de la privacidad se ha convertido en un problema muy grave que amenaza con erosionar los principios fundamentales de la ética periodística y el respeto por los derechos humanos. La verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta qué punto el derecho a la información justifica la exposición constante de la vida privada de una persona? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar con tal de obtener un scoop o una noticia jugosa que aumente las ventas o el número de clics en un portal digital? Cuando un tema como el de la maternidad subrogada de Ana Obregón se convierte en objeto de debate público, estamos ante una situación que va más allá de lo periodístico. Este tipo de noticias, que tocan lo más íntimo de la vida personal de alguien, tienen un impacto mucho más profundo de lo que muchos parecen reconocer. Si bien el derecho a la información es esencial en una democracia, también lo es el derecho a la intimidad, y es fundamental encontrar un equilibrio entre ambos. El escándalo mediático generado por la revista Lecturas, dirigida por Luis Pliego, ha puesto de manifiesto una vez más cómo la búsqueda de la verdad a veces puede ceder ante la necesidad de generar titulares sensacionalistas que no necesariamente se basan en hechos verificables. La portada de la revista, que en su momento aseguró que la niña de Ana Obregón no podía ser su hija, no solo fue infundada y errónea, sino que también careció de la seriedad y la objetividad que se esperarían de una publicación que tiene la responsabilidad de informar de manera ética. ¿Qué es más importante, la verdad o el escándalo? Esta es la verdadera esencia del problema. Los límites entre el derecho a la información y la intromisión en la vida privada de una persona están cada vez más desdibujados, y esto tiene consecuencias muy graves. La publicación de rumores, acusaciones sin fundamento y la tergiversación de hechos ha pasado de ser una excepción a convertirse en una norma dentro del mundo de los medios de comunicación. El caso de Ana Obregón y su lucha por defender su derecho a la privacidad es un ejemplo claro de cómo las decisiones personales de una persona pueden ser expuestas y juzgadas públicamente sin ningún tipo de consideración por sus sentimientos, su bienestar o el de su familia.
La portada de la revista Lecturas, que sugería que Ana no era la madre biológica de su hija, no solo fue una agresión a su persona, sino también una agresión a su hija, que no tiene ninguna responsabilidad en las decisiones de su madre. A lo largo de esta historia, hay varios elementos que se deben analizar más a fondo. En primer lugar, el comportamiento de Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, plantea serias dudas sobre su ética profesional. Pliego ha sido acusado de difundir información errónea y de utilizar una historia tan personal y delicada como la maternidad de Ana Obregón con fines puramente comerciales. El hecho de que la portada de la revista desapareciera de la página web como si nunca hubiera existido refuerza la idea de que este tipo de tácticas se utilizan solo para crear controversia, y una vez que se genera la polémica, intentar borrar cualquier vestigio de la acusación sin enfrentar las consecuencias. Este tipo de manipulaciones son una muestra clara de cómo algunos medios prefieren anteponer sus intereses económicos a la verdad y el respeto por la privacidad de las personas. La eliminación de la portada no solo fue un intento por evitar las repercusiones legales, sino también una prueba de que, en el fondo, los intereses comerciales y el sensacionalismo prevalecen sobre los principios básicos del periodismo. La importancia de esta historia radica en el mensaje que nos deja. Vivimos en una sociedad en la que las personas, especialmente las figuras públicas, están constantemente bajo el foco de atención. Sin embargo, esto no significa que tengan que renunciar a su derecho a la privacidad. El escándalo mediático que involucra a Ana Obregón es un llamado de atención sobre cómo las decisiones personales, como las de formar una familia a través de la maternidad subrogada, no deben ser objeto de juicio ni de especulación pública. La lucha de Ana Obregón por defender su derecho a vivir en paz y sin ser juzgada por sus elecciones personales es algo que debemos apoyar, porque es una lucha por el respeto y la dignidad humana. Nadie, por muy famoso que sea, debería ser sometido a este tipo de exposición y presión mediática. Además, la historia de Ana Obregón y su enfrentamiento con Lecturas también pone en evidencia los problemas más amplios que existen en el mundo del periodismo hoy en día. Vivimos en un entorno en el que la inmediatez y la búsqueda de la noticia viral se han convertido en el principal motor de los medios de comunicación. Los periodistas, que alguna vez fueron considerados los guardianes de la verdad y la ética, ahora se enfrentan a la presión de generar contenido que atraiga atención, incluso si esto significa difundir rumores, mentiras o exageraciones. Este tipo de prácticas no solo son perjudiciales para las personas que se ven involucradas, sino también para la sociedad en su conjunto, ya que alimentan una cultura de desinformación y superficialidad. En este contexto, el caso de Ana Obregón y Lecturas se convierte en una metáfora de los problemas más profundos que enfrentamos como sociedad. La lucha por la privacidad, el respeto y la ética en el periodismo es algo que nos afecta a todos, independientemente de si somos figuras públicas o personas anónimas. Todos tenemos derecho a vivir nuestras vidas sin ser objeto de escrutinio injusto ni de difamación. El escándalo mediático que ha rodeado a Ana Obregón debe servir como una llamada de atención sobre la importancia de defender la ética en los medios de comunicación y de garantizar que las personas, sin importar su estatus social o público, sean tratadas con dignidad y respeto. En conclusión, el caso de Ana Obregón y Lecturas es un claro ejemplo de cómo los límites entre la información legítima y la intromisión en la vida personal de alguien se están desdibujando de manera alarmante. Este caso nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir, donde la privacidad, el respeto y la ética prevalezcan sobre el sensacionalismo y la exposición mediática. La lucha de Ana Obregón por defender su derecho a vivir en paz es algo que debemos apoyar, porque al final, la dignidad humana y el respeto mutuo son los valores fundamentales que debemos defender, tanto en el periodismo como en nuestra vida cotidiana. Hace tan solo 2 días, Ana Obregón envió un comunicado urgente que fue rápidamente recogido y publicado por diversos medios, entre ellos Hola, en el que desmentía categóricamente las informaciones que circulaban sobre la paternidad de su hija. En su declaración, la actriz dejaba claro que las versiones sobre la identidad del padre eran totalmente erróneas, falsas e infundadas. Además, Ana dejó en evidencia que no dudaba en tomar medidas legales contra quienes se hicieran eco de estas mentiras, incluyendo al medio que había lanzado la noticia. Este comunicado fue un paso importante para proteger su honor y el bienestar de su hija en un contexto mediático cada vez más descontrolado y lleno de especulaciones. En su mensaje, no solo hacía una rectificación, sino que también advertía a todos aquellos que replicaran estos rumores sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar. La disputa que ha surgido entre Ana Obregón y el director de Lecturas, Luis Pliego, parece ir más allá de un simple desacuerdo o confrontación. Desde el principio, se ha notado que la relación entre ambos no es precisamente cordial. De hecho, Pliego ha estado jugando con fuego, ya que ha optado por una estrategia bastante arriesgada en cuanto a la cobertura mediática que ha dado a Ana Obregón.
Si recordamos, la revista dirigida por Luis Pliego fue la que publicó un artículo en el que afirmaba que la madre biológica de la hija de Ana Obregón era una mujer que había recurrido a la maternidad subrogada. Esta afirmación no solo carecía de fundamento, sino que además estaba, según muchos, claramente en contra de la legalidad. Aunque en su momento no se presentó una denuncia, la gravedad de los hechos dejó claro que algo no estaba bien. A día de hoy, Luis Pliego ha decidido persistir en este tipo de prácticas. Está tomando un riesgo tremendo, ya que lo que está haciendo no se puede catalogar simplemente como una disputa legal o una polémica mediática. Esto va mucho más allá. En realidad, lo que Pliego está haciendo podría constituir un acto delictivo. Las acciones que ha llevado a cabo hasta ahora, con ataques directos a la vida privada de Ana Obregón, van más allá de lo que cualquier persona debería tolerar. Si Ana Obregón decidiera llevar este asunto a los tribunales, tendría a su disposición una gran cantidad de pruebas que demuestran el daño que Luis Pliego ha causado con sus publicaciones. Lo que ha dicho y lo que ha difundido a través de lecturas es tan grave y tan destructivo que podría sentar un precedente importante sobre los límites de la libertad de prensa y de la ética en los medios. El contenido que ha sido publicado es de tal magnitud que no se recuerda otro caso similar en el ámbito del periodismo rosa en España. Las acusaciones y las mentiras que se han vertido sobre la vida personal de Ana Obregón han cruzado todos los límites. Sin embargo, lo que resulta aún más sorprendente es que, a pesar de la gravedad de esta situación, la mayoría de los medios de comunicación no están abordando el tema. Ningún canal de televisión se ha hecho eco de lo que está ocurriendo, y lo que es aún más alarmante es que la propia revista Lecturas, que es el centro de toda esta controversia, ni siquiera está promoviendo la portada de esta semana. De hecho, se ha eliminado cualquier referencia a la portada de la revista de todas sus plataformas sociales y de su sitio web. Esto es algo sin precedentes, un intento claro de ocultar la información y evitar la atención pública sobre lo sucedido. Esta actitud de Lecturas y Luis Pliego refleja una falta de responsabilidad y de ética en la forma en que se maneja la información en la prensa sensacionalista. De hecho, es una muestra clara de cómo el morbo y la necesidad de generar escándalos pueden eclipsar el verdadero sentido del periodismo. Al eliminar cualquier rastro de la polémica portada, Pliego y su equipo parecen querer borrar su propia huella, pero no lograrán que el daño que han causado desaparezca tan fácilmente. A lo largo de los años, la prensa del corazón en España ha estado llena de situaciones similares, pero este caso parece ser uno de los más escandalosos y peligrosos, ya que pone en juego no solo la integridad de una persona, sino también la de su familia, sobre todo la de un niño pequeño que está siendo arrastrado a un escándalo que no tiene nada que ver con él. Lo más impactante es que todo este proceso ha sido alimentado por una serie de decisiones completamente irresponsables por parte de Luis Pliego. En mi opinión, Lecturas y su director se han convertido en símbolos de todo lo que está mal con la prensa del corazón en España. Si hay alguien que ha contribuido a que mucha gente esté perdiendo la fe en este tipo de publicaciones y en los medios de comunicación sensacionalistas, es él. Luis Pliego no es solo un periodista que dirige una revista. Es el rostro de una industria que parece no tener límites en cuanto a lo que está dispuesto a hacer para vender una portada más o generar un clic más. Las prácticas de Pliego han mostrado una actitud totalmente destructiva y dañina para todas las personas que se ven involucradas en sus historias. En lo que respecta al futuro de la revista Lecturas, el panorama se torna cada vez más sombrío, especialmente si se considera que esta publicación forma parte de un grupo editorial con un vasto alcance e influencia en el mundo de los medios en España. Es desconcertante, y en muchos casos, preocupante, que a pesar de los numerosos escándalos y controversias que han rodeado a Luis Pliego, el director de la revista, el grupo editorial que la respalda haya decidido mantenerlo al frente de la dirección. A lo largo de los últimos meses, los escándalos y la falta de ética periodística que ha demostrado Pliego no solo han afectado la imagen de Lecturas, sino que también han puesto en tela de juicio la integridad y la credibilidad de toda la industria de la prensa rosa. Un sector que, si bien es muy lucrativo, también está profundamente comprometido con la responsabilidad que conlleva informar de manera ética y respetuosa sobre la vida de figuras públicas. Es particularmente desconcertante cómo un medio tan influyente, que tiene la capacidad de llegar a una vasta audiencia, haya decidido no tomar medidas drásticas para apartar a Luis Pliego de su puesto, a pesar de los deslices éticos y profesionales que ha protagonizado. Si bien, hasta el momento, Luis Pliego ha logrado evadir las consecuencias legales de sus actos, lo cierto es que este aparente escapismo no puede durar para siempre. La naturaleza de las acciones que ha llevado a cabo y los daños que ha causado no solo han dañado la reputación de Lecturas, sino que han dejado una mancha en el sector entero de la prensa sensacionalista en España. La sociedad, en su conjunto, ha mostrado una creciente intolerancia hacia este tipo de prácticas mediáticas, las cuales, lejos de informar, se dedican a crear morbo y difundir rumores infundados que no solo afectan a las personas involucradas, sino que distorsionan la percepción pública de la verdad.
En este contexto, parece ser una cuestión de tiempo antes de que los efectos de las malas decisiones de Pliego terminen por repercutir en su contra. El daño causado por sus decisiones irresponsables, tanto a nivel personal como profesional, parece cada vez más insostenible. En algún momento, la falta de acción por parte del grupo editorial de lecturas tendrá que ser confrontada, y no será sorprendente que, en el futuro, la reputación de la revista y su capacidad de seguir operando con credibilidad se vean seriamente amenazadas. Es indiscutible que la sociedad, los lectores y el público en general están exigiendo un cambio en el enfoque de los medios de comunicación, pidiendo más responsabilidad y ética en el tratamiento de los temas que afectan a la vida de las personas. Este escenario genera una reflexión aún más profunda sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en la actualidad. La pregunta que surge de toda esta situación es si la demanda que Ana Obregón está considerando presentar contra Luis Pliego y Lecturas es la respuesta correcta. En un contexto tan delicado como el que ella está viviendo, la demanda no solo es una herramienta legal para defender su honor como figura pública, sino que también es un acto para proteger la integridad de su familia, especialmente la de su hijo, Alex. La exposición mediática que ha sufrido Ana, y en especial su hijo, no tiene justificación, y mucho menos cuando se trata de rumores y mentiras que afectan directamente a su bienestar. El debate se torna aún más complejo cuando se considera el impacto que este tipo de ataques tiene sobre los menores de edad. Aunque las figuras públicas suelen ser objeto de atención mediática, no es justo ni ético que sus hijos sean arrastrados a situaciones tan perjudiciales sin tener voz ni voto en el asunto. Alex, como niño, no tiene la capacidad para defenderse de los ataques que se vierten sobre su vida y su familia, y mucho menos para entender las repercusiones de ser el centro de un escándalo mediático. Es esencial plantearnos si realmente es justo que un niño, simplemente por ser hijo de una figura pública, se vea arrastrado a este tipo de situaciones de acoso y difamación. Y, por supuesto, ¿deberían los medios de comunicación tener el derecho de difundir rumores, especulaciones y mentiras que afectan tan profundamente a la vida privada de una familia? La respuesta, sin lugar a dudas, debería ser un rotundo no. Los medios de comunicación deben operar bajo principios éticos fundamentales, y uno de esos principios debe ser el respeto por la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de menores de edad. A pesar de que las figuras públicas pueden enfrentar una exposición mayor debido a su trabajo y su visibilidad, sus hijos no deben ser considerados como parte de este paquete mediático. Es esencial que los medios reconozcan y respeten los límites de la vida privada y eviten involucrar a los niños en escándalos que ellos no han pedido. La idea de que un niño pueda ser parte de la maquinaria mediática de escándalos y rumores no solo es irresponsable, sino también dañina. Nadie, ni siquiera los más poderosos en el mundo del espectáculo, debería ser objeto de este tipo de ataques, y mucho menos aquellos que son más vulnerables y no tienen control sobre lo que se dice de ellos. Lo que está en juego aquí es mucho más que la reputación de una persona famosa o la credibilidad de una revista. En última instancia, la cuestión más importante es el derecho fundamental de Ana Obregón y su familia a llevar una vida privada, lejos del escrutinio constante de los medios. La demanda que está considerando presentar no es solo un acto de defensa legal, sino una forma de poner un alto a las prácticas que violan la intimidad de las personas, de exigir que los medios respeten los límites entre la libertad de expresión y la invasión de la vida privada. En este sentido, la demanda es también una forma de reivindicar la ética en el periodismo y un llamado de atención sobre lo que está sucediendo con los medios de comunicación en la actualidad. Es importante que reflexionemos sobre la dirección en la que se está moviendo la industria de los medios. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que los medios crucen la línea entre el derecho a la libertad de expresión y el respeto por la vida privada de los individuos? ¿Estamos dispuestos a seguir permitiendo que se difundan mentiras y rumores que pueden causar un daño irreparable a las personas involucradas? La respuesta a estas preguntas debería ser unánime. Los medios de comunicación deben asumir su responsabilidad de manera ética y respetuosa, respetando los límites de la intimidad y los derechos de las personas, independientemente de su estatus público. Es hora de que los medios se enfrenten a la realidad de las consecuencias de sus acciones y que la sociedad en su conjunto comience a exigir una mayor responsabilidad y transparencia. La demanda de Ana Obregón es, en muchos sentidos, una llamada de atención sobre lo que debemos esperar de los medios de comunicación en el futuro.